Hola. Hola, ¿cómo estás, Alejandra? Bueno, acá estaba, ansiosa que no empezaba. No, está bien, no quería empezar antes porque como la gente se iba a ir. No, perfecto, perfecto. Estoy solo que yo estoy un poco ansiosa. Como todos los patólogos. Bueno, ahora vamos a esperar un ratitín. Sí, por supuesto. Que quedan unos minutos. Y ya está, un año complicado, difícil. Ay, ¿qué me contás con eclipse encima? Yo no soy nada supersticiosa, pero hay gente que dice que no da muy buena suerte. No, sí, ¿por qué no? Yo recién me enteré. Estaba acá Claudia y me dijo, hay un eclipse. Pero no se vio mucho, ¿no? No, nosotros, yo salí y me puse a ver el sol y Claudia me dice, no tenés que mirar. Claro, pero no, acá no se notó mucho. No, la verdad que no lo notamos demasiado. No fue. Bueno, ya son las 3, vamos a empezar puntuales. Bienvenidos a todos. Hoy es el último webinar de actualizaciones en anatomía patológica de Biogenar. La verdad que estamos muy contentos, fue un año muy productivo, con muchos cambios, mucho aprendizaje también con estos cambios de tecnología, y poner a punto todo lo que es de internet y comunicaciones. La verdad que fue bastante complicado, pero lo pudimos sobrellevar. Mi nombre es Vanessa Micolaitis, yo soy la coordinadora de anatomía patológica de Biogenar. Biogenar es un instituto de medicina de precisión que consta de 4 plataformas: anatomía patológica, biología molecular, genómica y análisis de alta complejidad. Bueno, y la charla de hoy está a cargo de Alejandra Bagnina. Estamos una eminencia, una patóloga con mucha experiencia, y estamos muy orgullosos, la verdad, de contar con patólogos tan importantes, de tanta, la verdad, trayectoria, y que forme parte de nuestro equipo de Biogenar. Bueno, recuerden hacer las preguntas al final de la charla, pueden ir mandándolas y al final de la charla las vamos leyendo. Espero que sea muy productivo. Nos va a hablar de cáncer de tumores epiteliales gástricos, y también contamos con un invitado especial, que es Andrés Rodríguez, que es un oncólogo que siempre nos acompañó en todas las charlas. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra, te escuchamos atentamente. Bueno, ¿ven ahí la pantalla? Perfecto, perfecto. Y me escuchan también. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Vanessa, por tus palabras. El honor es mío, en realidad, de formar parte del grupo que has armado. La charla de hoy se llama tumores gástricos epiteliales porque vamos a hablar de pólipos de glándulas fúngicas o pólipos hiperplásicos que no son neoplasias y por lo tanto no están en la clasificación de la WHO del 2019, y después sí de entidades que están ahí, no toda esta lista por supuesto. Vamos a hablar de adenomas y vamos a hablar de adenocarcinomas. Y básicamente los dos grandes tipos, que son el adenocarcinoma tubular o tubular y papilar, que reemplaza en esta clasificación a la terminología de Lauren de adenocarcinoma intestinal, y el pobremente cohesivo, con o sin células en anillo de sello, que es el difuso de Lauren.
Después hay tumores epiteliales muy frecuentes, importantes, como los neuroendocrinos, de los que no voy a hablar por razones de tiempo, sobre todo. Con referencia a los pólipos gástricos, adenomas son, como se ve en esta torta de arriba, solo el 7%. La gran mayoría, como ven en verde, son pólipos de glándulas fúngicas o hiperplásicos. Tenemos también otros que incluyen pólipos fibroinflamatorios. Los NETs pueden ser polipoides, pero en fin, nos vamos a referir a estos tres grandes grupos. En el gráfico de abajo, si ustedes ven por edad, estos tres pólipos aumentan con la edad en su frecuencia de presentación, siendo para el pólipo de glándulas fúngicas la década de 60, 70, donde hay más, y los adenomas siguen aumentando todo el tiempo, lo mismo que los pólipos hiperplásicos. Los pólipos de glándulas fúngicos ocurren, como saben, en la mucosa oxíntica, son pequeñas lesiones sésiles, milimétricas, muchas veces múltiples, y en general esporádicos. Cuando son esporádicos, se han relacionado con el uso de inhibidores de la bomba de protones, inclusive se ha descrito que pueden desaparecer o regresionar al interrumpir el tratamiento. Pero después también forman parte de síndromes poliposos muy importantes, como el FAP, la poliposis múltiple familiar, y la recientemente descrita GAPS, que son las siglas de adenocarcinoma gástrico con poliposis proximal gástrico, una entidad poco frecuente. Con respecto a la histología, bueno, no voy a abundar porque todos ustedes la conocen muy bien, están formados por una hiperplasia y dilatación de las glándulas oxínticas. En los esporádicos la displasia es rara y el riesgo de malignización cero. Por eso, una vez resecado uno, que los endoscopistas hacen para chequear que realmente lo que están viendo son pólipos de glándulas fúngicas, no requieren seguimiento endoscópico. ¿Por qué se biopsia uno cuando hay múltiples? Porque la regla dice que si hay múltiples, la mayoría son todos son del mismo tipo histológico. En cuanto a estos pólipos en FAP, la displasia es mucho más frecuente, pero es displasia de bajo grado. Y hay solo 4 casos publicados de adenocarcinoma en estos pólipos en FAP. Les muestro un caso que vimos en el Hospital de Clínicas hace bastante tiempo, hace unos años, de una mujer de 56 años que tenía un pólipo de estos clásicos en el cuerpo, de 0,6 centímetros, pero que tenía un área de displasia, como se ve acá en la microfotografía de la derecha. La displasia hay que buscarla siempre en la superficie del pólipo. Como dijimos, este es un pólipo esporádico, el riesgo de malignización es nulo. Ahora, ¿cuál sería la moraleja acá? Cuando un patólogo tiene la dicha, digamos, porque nosotros nos alegramos con estas cosas, de encontrar displasia en un pólipo de glándulas fúngicas, tiene que llamar la atención de la posibilidad de que sea una poliposis múltiple familiar. La otra circunstancia en que tiene que llamar la atención es cuando recibe simultáneamente pólipo de glándulas fúngicas y adenoma duodenal. Con respecto a los pólipos hiperplásicos, estos son también sésiles, pueden ser pedunculados, son más frecuentes en el antro, múltiples en poca frecuencia, muchas veces como formando parte de las gastropatías hiperplásicas. Tiene, digamos, un promedio de aparición de 65 años, como vimos, y acá la mucosa vecina, a diferencia de lo que pasa con los pólipos de glándulas fúngicas que ocurren sobre mucosa normal, siempre tiene gastritis crónica, que puede ser una gastritis por Helicobacter, como se ve acá en el gráfico, que puede ser autoinmune o gastropatía reactiva, y tienen en común en general la presencia de metaplasia intestinal. En el caso de la asociación con Helicobacter, también se ha descrito disminución de estos pólipos con el tratamiento efectivo del Helicobacter. Bueno, la histología, todos ustedes la conocen muy bien, son esos pólipos que tienen foveas muy elongadas, festoneadas, hiperplásicas, con mucho corion también, muchas veces erosionado y con infiltrado inflamatorio. La incidencia de displasia, como dice acá abajo, es baja
y en mayores de 1 centímetro, y de carcinoma todavía más baja y en mayores de 2 centímetros se ha descrito. Con respecto a la displasia en estómago, si ocurre sobre mucosa plana, cosa difícil de detectar e infrecuente en mi experiencia, se llama simplemente displasia. Ahora, si es una lesión, forma parte de una lesión polipoide, forma una masa, digamos, se llama adenoma y se gradúa la displasia en cualquier caso como en cualquier parte del tubo digestivo. Endoscópicamente los adenomas, entonces, como se ve acá, son lesiones nodulares que siempre tienen displasia, lo mismo que en el colon. La gran mayoría son únicos y menores de 2 centímetros también la gran mayoría. Esta predomina en el estómago distal y la incisura, y esta es una lesión definitivamente preneoplásica que tiene que resecarse y sí requiere vigilancia endoscópica posterior. Hay, digamos, básicamente 2 tipos, el tipo intestinal, que es el más común, que es igual al del colon, y el que se llama gástrico, que tiene subtipo foveolar, oxíntico y pilórico. De acuerdo al tipo de célula que lo forme, les voy a mostrar un ejemplo de pilórico que es un poco más frecuente. La progresión neoplásica tiene, digamos, es mayor dependiendo del tamaño, y está descrito que si el pólipo es una mezcla de tipo intestinal y de algún tipo de gástrico, tendría mayor riesgo de malignización. Este es un adenoma de glándulas pilóricas que se encuentra, curiosamente, por lo de pilórico, en la mucosa fúndica en realidad. Representa solo el 3% de todos los adenomas, está constituido por glándulas muy pegadas entre sí, muchas veces muy dilatadas, revestidas por un epitelio muy tipo superficial gástrico. Se asocian sobre todo con gastritis atrófica tipo autoinmune, y ahí es una especie de explicación de por qué son pilóricos, porque si recuerdan la secuencia, en gastritis autoinmune, la atrofia va seguida de metaplasia pilórica y después metaplasia o simultáneamente metaplasia intestinal. También forman parte de síndromes poliposos, como mencionamos FAP, GAPS, y también en Lynch. Si uno estudia mucinas, tienen mucinas de tipo gástrico, básicamente 6 y 5AC. Y tienen aparentemente, lo poco que yo he visto no lo tenía, alta asociación con displasia. Después hay amartomas, ni vamos a hablar de esto, pero las famosas heterotopías pancreáticas, que los endoscopistas conocen muy bien, biopsian con poco éxito, casi siempre en la biopsia no se los podemos confirmar. Después el Poijeder puede tener pólipos en el estómago, los pólipos juveniles también se pueden ver en el estómago en la poliposis juvenil, y Cronkite Canadá tiene pólipos en todo el tubo digestivo. Bueno, vamos entonces a la clasificación de tumores. En el 2019 apareció esta clasificación que para algunos tipos muy raros de tumor gástrico dice que es imprescindible hacer molecular. ¿Cuáles son? Gastroblastoma y tumor neuroectodérmico maligno. Encantada de conocerlos porque la verdad que no tengo experiencia. No sé si alguien después en la audiencia quiere comentar. Pero para el resto, por suerte para todos nosotros, la morfología es el gold standard para el diagnóstico. La vía molecular de progresión del cáncer gástrico, sin embargo, no está todavía bien aclarada, como es la secuencia de alteraciones moleculares que está tan clara en el colon, ¿no es cierto? Bueno, la mayoría de los cánceres gástricos epidémicos, que son los adenocarcinomas de tipo intestinal, se consideran secundarios a inflamación, de etiología ambiental, generalmente relacionadas, como ustedes saben, con el Helicobacter pylori y menos frecuentemente con el virus de Epstein-Barr. Como son, digamos, de etiología infecciosa de alguna manera, eso hace que estos tumores se incluyan dentro del grupo de cánceres muy letales pero prevenibles. Se piensa que la inflamación gástrica conduce a cambios en el microambiente, incluyendo el microbioma, que como vieron está de moda en tumores y lugares
digamos, variables. Uno estaba acostumbrado a escuchar de microbioma en el colon, sobre todo en la enfermedad inflamatoria intestinal. Bueno, acá parece que también juega un rol para producir atrofia, y recientemente he escuchado hablar del microbioma vaginal, para que se imaginen, para que se den cuenta de cómo está de popular. Bueno, entonces hay atrofia después de la inflamación, metaplasia, es la famosa cascada de Correa, ¿no? Y luego una serie de alteraciones moleculares que, como les digo, no están tan claras. Bueno, esta es la cascada de Correa, que uno la puede representar también con biopsias, ¿no es cierto? Primero hay una gastritis crónica, antral y fúngica, después hay atrofia moderada de las glándulas especializadas y de las glándulas propias de la mucosa, tanto antral como fúngica, después hay metaplasia y finalmente displasia y adenocarcinoma in situ o intramucoso. Entonces, repito acá que ni los mecanismos moleculares precisos están claros, ni tampoco el rol de las células STEM o progenitoras, que también están de moda en la génesis, en el estudio de estas células, en el génesis de muchas neoplasias. Sabemos todos que los subtipos histológicos de cáncer y su asociación con Helicobacter pylori y Epstein-Barr varían en diferentes áreas geográficas. Después hay una minoría de casos asociados con mutación germinal del gen de caderina, que es el CDH1, y también en el síndrome de Lynch con mutación de genes de reparación del ADN. Esas serían formas familiares. El famoso proyecto Cancer Genome Atlas, que ha secuenciado en forma masiva los genes de números muy grandes de neoplasias de diferentes órganos, también lo ha hecho en el estómago, y ha distinguido 4 tipos moleculares de cáncer gástrico, que son el que ya mencioné, asociado a Epstein-Barr, el con inestabilidad microsatelital, Lynch o no Lynch, otro grupo que llaman genómicamente estables y cromosómicamente inestables, o sea, 4. Esta es la publicación original de Nature de ese estudio, donde dicen, el grupo 1, EBB relacionado, se caracteriza por tener mutación del PI3K y, muy importante ahora, en la era de la inmunoterapia, o sobreexpresión de PDL1, PDL2. O sea, son candidatos a inmunoterapia, digamos. Después están los con inestabilidad microsatelital, que son tumores con un alto burden de mutaciones, con silenciamiento de MLH1 y también buenos candidatos para inmunoterapia. Después están los con inestabilidad cromosómica, que son, igual que en el colon, los adenocarcinomas de tipo intestinal, y tienen, como en el colon, mutación de P53 y de KRAS, activación de la vía de KRAS. Y finalmente el grupo que se llama cromosómicamente estable, que son los o que corresponde a casos con histología de adenocarcinoma difuso, muchos de los cuales, o algunos de los cuales tienen la mutación del gen de la E-caderina, con alteración de la adhesión celular. Bueno, es muy complejo pensar que tal vez con NGS y paneles se podría hacer esta distinción en la práctica diaria, pero hay algún trabajo como este que les menciono acá, de Human Pathology del 2016, que pretende reemplazar por una secuencia bastante sencilla de inmunohistoquímicas este estudio molecular. ¿Y cómo sería? Dice que primero hay que hacer EBER. Si EBER es positivo, bueno, es el grupo 1 relacionado con Epstein-Barr. Si esto es negativo, hacer proteínas de inestabilidad microsatelital. Si ML1 está perdido, bueno, es el grupo 2 o con inestabilidad microsatelital. Si todo esto es negativo, hacer P53. Si tiene una expresión alta y aberrante de P53, es el grupo 3, y si ninguna de estas 3 cosas es positiva, es el grupo 4. Suena fácil, pero hay que ver si tiene correlación directa con lo molecular, ¿no es cierto? Y en ese trabajo tienen fotos así, por ejemplo, este caso que es un intestinal pobremente diferenciado, EBER positivo, este otro que es un difuso MLH1 con pérdida de expresión,
y este que es un intestinal con alta expresión, por eso es un aberrante, de P53. Interesante que en esta serie, estos con expresión aberrante de P53 eran los que con más frecuencia tenían sobreexpresión de ER2, de lo que vamos a hablar después. Entonces, mutaciones o alteraciones moleculares descritas hay muchas, acá están las principales, casi siempre son más frecuentes en el tipo intestinal que en el difuso. Les menciono, por ejemplo, ER2, que nos interesa, ¿no es cierto?, porque lo usamos en la práctica diaria, es entre 5 y 15%, está sobreexpresado en los adenocarcinomas de tipo intestinal y menos del 1% en los difusos. Y después hay un 10% de tumores con inestabilidad microsatelital que tendrían mejor sobrevida y menor cantidad de ganglios positivos. Con respecto al cáncer gástrico hereditario, el 40% de estos tumores corresponden a pacientes que heredan en forma autosómica dominante la mutación germinal del gen CDH1 de la E-caderina, que se considera que con un segundo hit lleva al desarrollo de carcinoma. Tienen carcinoma gástrico de tipo difuso a muy temprana edad y por lo tanto, como el screening no es útil para detectar estas lesiones precoces en el estómago, se debe hacer gastrectomía total, que en realidad no es profiláctica, porque en todos los casos se encuentra las lesiones precursoras o lesiones muy pequeñas cuando se hace la gastrectomía. Yo no tengo un solo caso, pero no tengo foto, pero sé que en el Udaondo, Vanessa Micolaitis me ha comentado que han visto casos, así que después sería interesante que nos comente un poco. Esta es una foto de la doctora Montgomery, de uno de estos casos, que muestra esta curiosa imagen de carcinoma o adenocarcinoma de células en anillo de sello in situ. Y con, digamos, pérdida de la expresión aberrante de caderina. Con respecto a la incidencia de cáncer gástrico, como saben, en nuestro país no es un área de alta incidencia, está acá en el puesto 12, tanto en hombres como en mujeres. Casi todos son adenocarcinomas, también en todo el mundo, tanto en las áreas de alta como baja incidencia, está disminuyendo el tipo intestinal y el difuso se mantiene estable, por eso cada vez hay más en proporción carcinomas difusos, y hay áreas que todos conocemos, ¿no es cierto? Chile, nuestro vecino, tiene la misma incidencia o más que Japón. Cosas muy curiosas y no totalmente aclaradas. En cuanto a dónde se encuentra el adenocarcinoma, bueno, en cualquier de los compartimentos del estómago, en las áreas de alta incidencia predominan las localizaciones distales, en cambio las de baja frecuencia como la nuestra, las proximales. Y de hecho, las proximales están en aumento relativo en todo el mundo y esto tampoco está del todo aclarado. Con respecto a esto, una sola referencia a la estadificación. Como sabemos, tenemos que usar esta octava edición del TNM, de la AJCC, que dice que para considerar un tumor cardial como gástrico, este debe tener su masa principal dentro de los 2 centímetros distales a la unión gastroesofágica. O sea que compromete la unión gastroesofágica. Bueno, es gástrico si la masa principal está en el estómago y si no es del esófago distal, que tiene otra epidemiología, ¿no es cierto? Más de varones, Barrett, etcétera, reflujo. Bueno, con respecto a los tipos histológicos, ya me lo mencioné un poco, todos lo sabemos, el famoso intestinal y difuso ha sido eliminado de la clasificación de la WHO. Personalmente creo que va a ser difícil que nos saquen del léxico estos términos, ¿no es cierto? Pero está el tubular o tubular y papilar, que reemplazaría el intestinal, y los pobremente cohesivos, con subtipos como anilla de sello y otros tipos celulares, como, digamos, reemplazando al difuso. Los otros tipos no los voy a mencionar, como mucoepidermoide, mucinoso, pero aparentemente, desde el punto de vista molecular, serían diferentes al adenocarcinoma de tipo intestinal. También los japoneses nos enseñaron hace mucho tiempo que el mayor factor predictivo
es el nivel de invasión y que acá las aguas se dividen claramente entre tempranos y avanzados. Con respecto a los intestinales, entonces, son heterogéneos histológica y molecularmente, ahora túbulo-papilares, perdón, tienen variable grado de diferenciación. Se prefiere acá usar 2 grados de diferenciación, bajo grado, que es el bien y moderadamente diferenciado, y alto grado o pobremente diferenciado. También, como ustedes saben, en la práctica diaria que vemos tumores avanzados, los tipos mixtos, es decir, tubular y anillo de sello pobremente cohesivo, no son infrecuentes y tendrían aparentemente peor pronóstico. Bueno, tubular, túbulo papilar, todos sabemos cómo es la histología. La asociación con metaplasia intestinal también la tenemos clara. Con respecto a los pobremente cohesivos, es más frecuente en jóvenes. La edad media es 48 años, igual incidencia en mujeres y en hombres. Lo interesante es que no tienen lesiones precursoras conocidas y la relación con el Helicobacter pylori, si bien está descrita, no está claramente establecida. Como vimos en los hereditarios difusos con mutación del gen de caderina, tienen esta histología. Bueno, a veces es difícil decir estos difusos hasta dónde infiltran, sobre todo porque producen una gran reacción fibrosa, por ejemplo, la serosa. A mí me ha resultado útil hacer una queratina en estos casos. Con respecto a la clasificación macroscópica, para los avanzados usamos Borman, para los tempranos usamos la clasificación que desarrollaron los endoscopistas japoneses, que es un poco una repetición de Borman con el tipo 1 superficial, el tipo 2, que tiene 3 variantes, superficial elevado, plano y excavado, que es el 2C, y el tipo excavado directamente o ulcerado, que es el 3. Acá tenemos un ejemplo de esas series japonesas con un 2C que es intestinal y solo compromete la mucosa, y este otro la submucosa. Les muestro rápidamente, yo tuve la oportunidad hace siglos, el siglo pasado definitivamente, de hacer la beca de cáncer gástrico de JICA en Japón, y digamos, estuve en el Ganken, que es uno de los grandes centros oncológicos de Tokio, pero tuve oportunidad de ver esta serie del National Cancer Center, que es el otro gran centro de Tokio, muy ilustrativa para carcinoma temprano, que tiene la foto macroscópica y después dónde había tumor y hasta dónde llegaba. En la época que yo estuve, y no sé si sigue ahora, los estómagos resecados por carcinoma temprano se incluían en su totalidad, como se ven estos esquemas, estas rayitas son los tacos, y se dibujaba cada uno de los tacos, había que dibujar cuánto había de tumor y si era de la mucosa o la submucosa. Y como eso lo hacía el último orejón del tarro y yo venía a hacer eso en el Ganken, todas las mañanas cuando llegaba tenía pilas de bandejas de cada gastrectomía para mirarlas y hacer los dibujitos. Pero bueno, así es como detectan con gran precisión carcinomas tempranos múltiples, como por ejemplo este caso. En el esquema en colorado se ven dónde estaban los tumores y más oscurito si invadían o no la submucosa. El tamaño no tenía mucho que ver con que fueran tempranos, porque fíjense de esa serie de 10 por 4.5 centímetros, que era temprano, invadía solo focalmente la submucosa. Bien, lo que nosotros vemos son en general avanzados y también se puede hacer una especie de adivinación de la histología viendo la macroscopía. Los tipos de Borman 1 y 2, es decir, elevado o elevado con úlcera, corresponden al adenocarcinoma intestinal y todos sabemos que la rinitis plástica corresponde al difuso, con mucha reacción desmoplásica. Bueno, vamos con los biomarcadores y ya nos falta poco.
Dijimos que lo molecular por ahora no tiene una aplicación en la práctica, pero sí lo que hacemos es el estudio del oncogen ER2 por inmunohistoquímica o ISH en tumores tanto de la unión gastroesofágica, esófago inferior, como gástricos, para seleccionar pacientes que puedan ser pasibles de tratamiento con trastuzumab. Nosotros en los centros donde yo trabajo y he trabajado, lo hacemos en forma refleja, es decir, tenemos la biopsia de cáncer gástrico, hacemos el ER2. Después por ahí me interesaría que nuestro oncólogo, el doctor Andrés Rodríguez, nos dijera, digamos, en cuánto le sirve a los oncólogos eso, en cuántos casos lo aplican. Bueno, de ER2 no voy a hablar, todos sabemos que en mama es donde se empezó a estudiar su sobreexpresión, pero después hay un montón de neoplasias gástricas, gastroesofágicas, de vesícula, etcétera, donde ha probado ser útil el tratamiento en los que tienen sobreexpresión. Por otro lado, es un factor pronóstico negativo, ¿no es cierto? Es de peor pronóstico. Bueno, la forma de interpretar la inmunohistoquímica del ER2 no ha cambiado, no pasa como lo que seguramente nos comentó Karina Albarenque, que cambian los criterios para mama. Acá es más o menos siempre lo mismo. Tenemos unos criterios para la pieza operatoria y otras para la biopsia. Decimos que es 3 más, digamos. El ER2, sí, hay tinción fuerte, membranosa, completa o vasolateral en más del 10% del tumor, y para las biopsias, sí, este mismo patrón de tinción se observa por lo menos en un grupo cohesivo de 5 células. Sabiendo que hay, digamos, bastante heterogeneidad en la expresión, sobre todo eso es complicado en muestreos pequeños de las biopsias. Bueno, y finalmente, como la inmunoterapia, como dije, es un arma que está cada vez más usada en un montón de neoplasias agresivas y avanzadas, tenemos, digamos, la indicación de PDL1, de estudiar este ligando en algunos casos de cáncer gástrico. El jueguito acá es, como probablemente ustedes saben, es que esto empezó con melanoma, hay tumores como melanoma, como cánceres de pulmón, como un porcentaje de los cánceres gástricos, páncreas, etcétera, que se protegen, digamos, adquieren o ganan una resistencia inmune adaptativa bloqueando sus propias células T, con sobreexpresión del ligando de PDL1, ¿no es cierto? El ligando de PD1 que está en las células T, y entonces bloquean su acción. Y los fármacos de inmunoterapia lo que pretenden es bloquear estos receptores para que no se unan, ¿no es cierto? Destrabar la inmunidad propia frente al tumor. Se sabe que en cáncer gástrico y esofágico también es un factor de mal pronóstico, y inclusive factor pronóstico independiente, la expresión alta de PD1, PDL1 por inmunohistoquímica. El problema que tiene, por lo menos en cáncer gástrico y pembrolizumab, es que fue aprobado con un test fijo, digamos, que es el anticuerpo que tenemos que usar es de DACO, y la máquina de inmunohistoquímica también es de DACO, lo cual limita muchísimo la posibilidad de hacerlo asistencialmente en nuestro país y en muchos países, aunque ahora hay todo un proceso de armonización para, digamos, equiparar el resultado usando otros anticuerpos y otras plataformas que son más populares. La otra cosa, bueno, en ese trabajo del Cancer Genome Project se demostró que, y ya lo dije, creo, que el subtipo de cáncer gástrico asociado a Epstein-Barr tiene con bastante frecuencia también una amplificación génica de PDL1 y por lo tanto es buen candidato a inmunoterapia. Pero también los tumores gástricos con inestabilidad microsatelital
que son tumores con alta cantidad de mutaciones y muchos linfocitos T intratumorales en general, son buenos candidatos para inmunoterapia. Bueno, estoy terminando, hablo ahora de las metástasis. Las metástasis a veces son difíciles de distinguir de tumor primitivo para los patólogos, para los endoscopistas no tanto, porque tienen otro aspecto endoscópico, son lesiones múltiples, pequeñas, no parecen un cáncer gástrico primario, pero bueno, el más complicado, como ustedes saben, es el carcinoma lobulillar de mama, que imita bastante bien el carcinoma difuso primario gástrico. Para eso podemos hacer receptores, pero hay un subtipo, un grupo de carcinomas gástricos primarios que expresan receptor de estrógeno, por eso el mejor marcador diferencial es GATA3. Es positivo en la mama y no en el carcinoma primario gástrico. Bueno, y esto sí es el final, los diagnósticos diferenciales de cáncer gástrico que se plantean sobre todo con un carcinoma difuso. Los patólogos estamos acostumbrados a pensar como diagnósticos diferenciales en linfoma, y para eso CD45 queratina soluciona el problema. En metástasis, ya dije, lobulillar de mama. Hay también pseudocélulas en anillo de sello descriptas como consecuencia de injuria e inflamación en la mucosa gástrica. Yo no he visto, sí he visto en el colon, por ejemplo. En el caso de la mucosa gástrica, lo que uno lee es que ecaderina podría ayudar porque muchos o varios o un grupo de estos tumores difusos, carcinomas de células en anillo de sello, tienen expresión aberrante o pérdida de expresión de ecaderina y las células normales no. Santoma es un diagnóstico diferencial que está en todas las listas. Yo creo que es difícil confundírselo con cáncer gástrico, pero bueno, ahí está. Pero puede haber sorpresas como la que les muestro ahora y es el final. Fíjense esta pieza de resección que se recibió y estudió en Biogenar, una mujer de 57 años, que como tenía un gran tumor ulcerado subcardial, se biopsió en otro centro, como resultado, digamos, como consecuencia del diagnóstico. Recibió quimioterapia neoadyuvante sin ninguna respuesta, y lo que nosotros recibimos es la pieza de gastrectomía total, con vaciamientos ganglionares, adrenalectomía y esplenectomía. Tenía este gran tumor de hasta 9 por 7 por 6 centímetros, que comprometía la unión gastroesofágica, el fondo y el cuerpo gástrico. La histología era muy particular porque Vanessa, que fue la que lo vio inicialmente, le llamó mucho la atención. Era muy epitelioide, sí, pero con algunas características que no cerraban del todo para epitelial. Las células tenían moderada atipía citológica, citoplasmas acidófilos, había mitosis frecuentes, pero fíjense, por ejemplo, el borde de infiltración era un borde muy pushing, digamos, que empujaba, no infiltraba en forma de cordones. Ahí tienen la relación con la serosa y la tinta china. Fíjense la relación con la suprarrenal, también empujando, ¿no es cierto?, más que infiltrando. Bueno, y la inmuno mostró la queratina negativa, el c-KIT positivo, el DOG1 positivo, C34 focal. Así que el diagnóstico fue tumor del estroma gastrointestinal, subtipo epitelioide, por las características de tamaño y el número de mitosis, resultó con un riesgo alto de la clasificación de Miettinen. Y tal vez, digamos, la moraleja es pensar entonces como diagnóstico diferencial en algunos casos en GIST, sabiendo que los GIST de alto grado, sobre todo si son epitelioides, pueden expresar queratinas, en particular si usamos queratinas como 8 y 18. Es decir, algunos GIST deberían ser incluidos en el grupo de tumores estromales o sarcomas que expresan queratina. Bien, palabras finales. Muchas de las conclusiones, bueno, no las voy a repetir porque ya hablamos de los pólipos de glándulas fúngicas, de los adenomas, de los adenocarcinomas, de los términos que yo creo que no van a funcionar, reemplazando intestinal y difuso,
del pronóstico, de las lesiones precursoras, de los tipos moleculares de cáncer gástrico, y simplemente al final quería remarcar que los biomarcadores actualmente en uso para la práctica serían ER2, inestabilidad microsatelital y eventualmente PDL1 por inmunohistoquímica. Muchas gracias y aprovecho para desearles a todos felices fiestas. Excelente, Alejandra, súper claro. A ver si los veo ahora de vuelta. Ahí, ¿nos ves? Ahí estoy, qué suerte. Bueno. Me encantó, la verdad. En tiempo. Concisa, súper actualizada. La verdad que dentro de los cánceres y pólipos, los pólipos, la verdad que muchas veces son súper difíciles, estas últimas variedades. Nosotros, yo soy mucho a favor de trabajar en equipo, de mostrarlo, porque siempre alguien tiene un poquito más experiencia en algo, y siempre está bueno que lo veamos de a varios. Y bueno, por lo menos eso también lo hacemos en el hospital, y es como algo que a uno lo deja dormir tranquilo. Como patólogo es muy, muy importante. Hay casos muy difíciles. Dentro de, bueno, los tumores hereditarios, nosotros en el hospital tuvimos 7 gastrectomías. La verdad que la primera gastrectomía profiláctica que recibimos era una chica de 19 años, y lo incluimos todo, como vos mostrabas, los tempranos, los carcinomas tempranos, y la verdad que fue muy complicado. Al principio no veíamos nada, y decíamos, no, pero tiene que haber, y nuevos cortes. Nos repartíamos lo vimos entre los 5 patólogos, que en su momento, y en la primera vez que vimos todo el estómago no encontramos tumor, hasta que después lo vimos por segunda vez y empezamos a ser como mucho más detallistas, porque la verdad que hay que hacerse el ojo, hasta que en un momento encontramos, al final encontramos 2 focos en toda la gastrectomía, pero bueno, uno se queda tranquilo que realmente lo pudo encontrar. Y después, ¿eran qué? ¿Intramucosos, in situ? En la primera vez que encontramos fue intramucoso. Después se ve que nos hicimos el ojo y pudimos encontrar el in situ. In situ. Pero bueno, al principio la verdad es muy, muy difícil. Lo que hacíamos, digamos, después de, digamos, mi experiencia es, lo ponemos en bajo aumento, un 10 por, y lo vas viendo bien en la mucosa a ver si hay algún sector que sea un poquito más clarito. En esos lugares donde está más clarito, ahí hay que hacerle a 40 por y buscar el anillo de sello. La verdad que eso fue lo que más pudimos llegar con la experiencia, a llegar al diagnóstico, porque la verdad que costaba mucho verlo al principio. No sabíamos si verlo todo a mayor aumento, todo a menor aumento. A menor aumento no lo encontrábamos directamente. Pero en estos lugares más claritos, ahí podíamos llegar a estar. Bueno, hola Andrés, ¿cómo estás? Oh, ¿sobrevivió a la charla? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctora Alejandra? Hola. ¿Cómo está? Muy bien. A nosotros como oncólogos nos parece muy importante desde el punto de vista anatomopatológico la tipificación del tipo de tumor en cáncer gástrico, y ahora con el advenimiento de detectar si hay o no inestabilidad microsatelital y de las nuevas drogas como inmunoterapia y la importancia de medir el PDL1, ¿no? En esta situación, tanto en aprobaciones cuando uno hace el tratamiento definitivo para seguir la adjuvancia en cáncer de la unión gastroesofágica, como ahora en primera línea para cáncer gástrico, que es fundamental tener el PDL1 y si es positivo lo avala uno a usar inmunoterapia, ¿no? Perfecto, o sea que está aprobado en primera línea, obviamente para cáncer avanzado. Exactamente, o sea, los estudios se presentaron ahora en ASCO y en ESMO, se van a modificar las guías y esta aprobación en Argentina la vamos a tener el año que viene en los próximos meses. Pero ya las guías internacionales ya lo avalaron. Claro, el tema, el cuello de botella acá, como dije, es la inmuno, ¿no? La metodología del test.
que Sí. bueno, yo creo que seguramente, ¿no? Se va a ir a la armonización. O sea, de poder usar ventana y algunos de los anticuerpos de ventana, porque pretender que lo hagamos con DACO, que yo sepa, hay una sola Ahora máquina de DACO. hay unos estudios en otros modelos tumorales donde tratan de evaluar la heterogeneidad entre los distintos métodos. Claro. Hay una alta correlación. Se está viendo. Claro, por eso es lo que también se llama armonización, Andrés, armonización de las diferentes. Eso en el pulmón se consiguió bien, porque esto empezó con el pulmón, pero pienso que... Ahora, ¿no pensás que hacer inestabilidad microsatelital puede reemplazar un poco a esto? Es para que, seleccionar pacientes. Claro, nosotros tenemos, como indicación agnóstica, es decir, sí, independientemente del modelo tumoral, si tiene inestabilidad microsatelital en cáncer avanzado, no en adyuvancia, no en cáncer avanzado. Y habitualmente no aplica la primera línea, excepto en algunos casos como en colon, ¿no? Que ahora cambia un poco eso, ¿sí? Pero en cualquier otro tipo de modelo tumoral, si tenemos inestabilidad microsatelital, nos avala ya usar inmunoterapia, ¿no? Monodroga, anti-PD1 o anti-PDL1, ¿sí? ¿Los autoriza o no? Sí. Ok. Por la ANMAT. Eso ya hace unos meses, desde el año pasado está esa aprobación, ¿sí? Por la ANMAT. Ahora, esto del PDL1, fíjense que un poco al principio es como selección de pacientes, porque es en cáncer de la unión gastroesofágica, uno les da quimio radio, los opera, y si tiene enfermedad residual, les da nivolumab, ¿sí? Independientemente del PDL1. Ahora, primera línea, cáncer gástrico, quimio inmuno, pero tiene que tener PDL1 elevado. ¿Qué porcentaje de células positivas? Hablan de un 5%. Es muy bajo, sí. La aprobación es con 5% según el trabajo pivotal. Claro, claro. En definitiva, yo sé que va a terminar aprobándose simplemente con que sea más del 1%, en definitiva. ¿Sí? Porque claro. hay un porcentaje que se pierde ahí y no es que todos los pacientes entran perfectamente en los ensayos clínicos. En la vida real es distinto eso. Sí, no sé si hay en la audiencia también alguien que haya hecho entrenamiento, ¿no? Para cáncer gástrico con 22C3 y la plataforma de DACO, pero es bastante compleja la evaluación, porque es un índice que se llama CPS, que uno tiene que evaluar el porcentaje o el número de células que sean positivas, tinción de membrana para PDL1, sean inflamatorias, es decir, sea el microambiente o las células tumorales, dividirlo por el número de células viables tumorales y multiplicarlo por 100. Es un tema. Lo único bueno es que más de 1% es positivo. Entonces es entre menos y más de 1% la cosa. Pero es compleja la evaluación, es un poquito más compleja que lo que hacemos en pulmón, ¿no? Y fíjense que hay otro tema, sobre todo en cáncer gástrico, que nos trajo la clasificación molecular, y es que también vemos buenas respuestas con inmunoterapia a aquellos que son Epstein-Barr positivos. Sí, exacto. Entonces, ¿cómo ve usted la posibilidad de hacerlo, de detectar Epstein-Barr, y con qué metodología para que sea más difundido dentro de países del tercer mundo? ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que es EBER, ¿no? Sí. Es hibridación in situ para el virus. Que bueno, es una, digamos, es una prueba que dentro de todo, en servicios que tengan bastante patología hemolinfoide, está puesta. Está puesta, porque bueno, es parte de la rutina del estudio de muchos linfomas, ¿no es cierto? Así que no lo veo tan difícil. Lo que sí veo, la secuenciación y todo eso, digamos, más compleja, más cara, ¿no? Ahora tenemos que hablar de precios también, de costos en dólares. Sí, tal. Bueno, hay algunas preguntitas. Una de estas es mía. Si hay alguna recomendación para realizar HER2, si tenemos para elegir biopsia endoscópica versus pieza quirúrgica, ¿qué elegimos?
Ya, qué Yo difícil. elegiría la pieza, Ah, ok. pero porque uno tiene más chance de Más encontrar la positividad, ¿no es cierto? Ujú. Por más de Este, por más ¿Cómo? que por más de que con la biopsia se vea, existe la heterogeneidad tumoral y la cancerización de campo, y bueno, y si uno tiene más material, es más probable que encuentre lo que está buscando, ¿no? Claro, o tal vez se puede hacer en la biopsia y después, si es negativo, repetir en la pieza. ¿Con qué frecuencia se da trastuzumab, Andrés, a estos pacientes? ¿Y Mira, con qué efectividad? la efectividad es más alta que con la quimioterapia, ¿no? Oh, Sí, genial. hay un trabajo que nosotros citamos mucho, que es el TOGA Trial, Sí, ¿sí? Toga, sí. Que compara trastuzumab con quimioterapia versus quimioterapia sola, y casi que duplica los datos en efectividad, en tasa de respuesta y en supervivencia libre de progresión. Por eso es tan importante que para definir la primera línea necesitamos tener el dato de positivo o no. Como ustedes vieron, tiene algunas pequeñas diferencias con el HER2 que uno ve en mama, ¿no? Sí. Porcentaje de células, y la membrana laterobasal, etcétera, ¿no? Sí. Lo que es poco frecuente, ¿no es cierto? Sí, es La poco cantidad frecuente. de cánceres con sobreexpresión son pocos, pero bueno, la idea es sí. O sea que avalás la idea de hacerlo en forma refleja a todas las biopsias de cáncer gástrico. Sí, Perfecto. nosotros para definir una primera línea tenemos que saber ese dato sí o sí. Perfecto. Bueno, después está Mariana Rizzo, lo que también está escuchando, y me ayudó con los datos de que hubo en el hospital, tuvimos 7 gastrectomías profilácticas, todos con focos de 1A, el paciente más chico tenía 17 años, y el mayor número de focos encontrados fue 12. Así que bueno, esos fueron los datos. Y macroscópicamente no se veía en ningún caso. Nada, ni sospechoso, ni nada. La verdad que... Claro, por eso es que profilácticas entre comillas, ¿no? Porque sí. en realidad todas las que sacan tienen tumor. Tal cual. Bueno, Andrés, esta quizás es más para vos, no me queda claro en qué casos recomienda la gastrectomía profiláctica, en base a qué marcador. No, bueno, hay ciertas situaciones, si usted lo ven, inclusive esta es una indicación más del genetista. Claro. Aquellas situaciones, por ejemplo, en los tumores estos cáncer de mama, lobolillares y gástrico, que tienen alteración de la CDH1, bueno, uno, si llega a encontrar alguna lesión recurrente o algo, o familiares que son de primer grado, es donde uno indicaría la gastrectomía profiláctica, ¿no? Yo tenía entendido que se busca la misma del primer caso, digamos, la misma mutación, se busca esa a los familiares. Exacto. Cercanos. En el caso índice primero y después a los familiares. Si le encontrás. Claro, es difícil. Es terminal, así que en la sangre nomás. Exacto. Bueno, dice, en toda biopsia que confirme adenocarcinoma gástrico, ¿se debería pedir un panel de biomarcadores, HER2, PDL1 e inestabilidad microsatelital? Fernando hace la pregunta. Bueno, en general, primero hay que ver el estadio, ¿no? El estadio. ¿No? Exacto. Una cosa es que vaya a hacerse una endoscopía por control, se saque una muestra de alguna lesión o biopsia randomizada y lo que sea, y que sea positiva, y a esa pedirle, bueno, ahí primero hay que ver el estadio, ¿no? Después, si uno está hablando de una tomografía donde tiene la pared engrosada, hay ganglios sospechosos y uno ya está pensando que, o sea, está más allá de simplemente en la pared gástrica y va a definir un tratamiento sistémico, ahí sí es necesario tener el HER2 y ahora el PDL1. ¿Inestabilidad no? Por ahora no porque si ya tiene PDL1 positivo, ya yo le voy a instaurar un tratamiento con quimioinmuno, ¿no? Ahora, ¿cuándo pido inestabilidad? Segunda, tercera línea, pido inestabilidad, ¿sí? Perfecto, así vamos entendiendo a los patólogos también. Claro, exacto. Esperamos a que nos lo pidan. Claro, salvo el 2. Lo que sí estamos viendo es que en aquellos pacientes, en el subgrupo de pacientes del estudio, de un esquema que nosotros le llamamos FLOT, que es ese esquema, a un paciente que tiene un cáncer de gástrico localmente avanzado, le dan quimio, le hacen un tratamiento local que es cirugía y vuelven y le dan quimio, ¿no? Y se vio que en el subgrupo inestable, que tenía inestabilidad microsatelital, la quimio era poco efectiva. Eso es un grupo de pacientes pequeño, por eso no es estándar en medirle antes de definir un tratamiento definitivo,
pero se ve que hay algunas diferencias con respecto a eso. Entonces, más que pronóstico por ahora, en el cáncer gástrico localizado, ¿no? Sí, claro, o sea que es como en el colon. Los inestables no les va bien con la quimio convencional. Exactamente. Bueno, se evitan de dar una No, quimio nada, sin resultado. Es que cuando nosotros en los comités multidisciplinarios estamos hablando de un tratamiento para un paciente que tiene un cáncer gástrico localmente avanzado, siempre preguntamos este tema, ¿es inestable o no es inestable? Porque por ahí, si es añoso, tiene comorbilidades, por ahí zafa de hacer, ¿no? Pero se discute siempre porque todavía no es estándar esto. Bueno, seguimos. Una de las, no sé, debe ser como una aclaración. Uno de los estudios más importantes en un cáncer gástrico, tanto metastásico como en localmente avanzado, es la inestabilidad microsatelital, no solo por la aprobación agnóstica del pembrolizumab, sino porque los estudios muestran que es un predictor de resistencia a la quimioterapia, que es lo que estábamos hablando. Claro, es lo que estábamos hablando. Perfecto, muy interesante el comentario. Dice, ¿alguien ha realizado inmunohistoquímica de HER2 posterior al tratamiento con trastuzumab? Teniendo en cuenta que los estudios de segunda línea con inhibidores del HER mostraban en pacientes que eran previamente positivos, se volvían negativos, y de ahí la explicación de la falla de usar tratamiento anti-HER2 en segunda línea. Exactamente. En cáncer de mama, por ejemplo, uno ve que el paciente que progresa a trastuzumab, bueno, hay otros fármacos que sirven viviendo la misma vía. En cáncer gástrico no se ve tanto eso, pero actualmente aparecieron nuevos trabajos que combinan quimioterapia con trastuzumab, ¿sí? En este caso una quimioterapia distinta a la que yo les hablaba en primera línea, que han demostrado algo de efectividad, ¿sí? Que es la combinación de trastuzumab deruxtecan. Recién se está viendo eso, pero no es lo mismo que cáncer de mama, no es la misma efectividad. No, en segunda y lo que pasa es que hay toda la selección de clones, ¿no? Exactamente. Eliminás el clon que era sensible a HER2, y bueno, y la famosa heterogeneidad, te quedan los otros, y así. Sí, no, tal cual. Muy interesantes las preguntas, no parecen de patólogos. No. La verdad que estuvo interesante. Bueno, nada, la verdad que sí. Mariana también nos aclara otros datos más de que en estos 7 casos, un paciente que le detectaron en un screening endoscópico, pero después no encontramos macroscópico, es poco redituable cuando saben que tienen la mutación en cáncer hereditario, no se recomienda hacer biopsia. En ese caso le habían hecho, pero bueno, se encontró y bueno, hay 2 adolescentes que no se quieren operar, pero es un tema, la verdad es que es un tema muy complicado explicar y sostener a familias con estos problemas que sobre todo cuando quieran decidir tener hijos y operarse sin tener síntomas, ¿no? Es lo mismo que cuando una poliposis adenomatosa familiar, vos le ofreces la colectomía total, ¿no? Claro. Y hablemos de las pacientes con BRCA, Andrés. Bueno. Sí, o colectomía, mastectomía reductora de riesgo, ¿no? Sí, no, tal cual, es así. Bueno, me causó mucha gracia cuando dijiste que cuando le encontrábamos displasia a un pólipo glandular fúngico nos poníamos contentos, y es real, pasa esto. Somos patólogos, y qué lindo. La verdad que sí, nos lo mostramos, mirá, hay displasia, y bueno, en general sí están asociadas a poliposis adenomatosas familiares, y bueno, es real eso que nos pasa a los patólogos cuando encontramos estas cosas. ¿Quieren agregar algo más? Me parece que creo que Mariana levantó la mano. A ver. ¿Cómo para permitirle hablar? Ahí está. Ahí te estamos permitiendo hablar, Mariana. A ver si podemos dejarla hablar. Ella fue una de las que presentó todos estos casos que tuvimos de las gastrectomías profilácticas. Capaz que quiere aclarar algo o hacer algún aporte. No hay conexión. Ahí está, me parece. A ver. ¿Ahí está?
Si no, decirle que venga acá, total. Que vengas en vosotros, ¿sí? No hay problema. Total, estamos en Diafana. Qué bueno, qué bueno. Yo no. No. Pero bueno, mientras tanto yo la verdad que quería decir que lo desafiante... No importa. Ahí está Mariana. Ahí está. Hola Mariana, ¿cómo estás? ¿Me escuchan? Sí, te estoy escuchando. Sí. ¿Estoy escuchando? ¿Me escuchan? Sí. Ah, perdón, bueno, no, porque no pensaba participar con vos. No, que los pacientes que tienen también lesiones de estómago con el cáncer gástrico difuso, hay que hacer un screening mamario, ¿no es cierto? Porque pueden estar asociados al globulillar de mama. Eso. Exacto. Te quería agregar. Bien. Que por ahí nosotros como especialistas en gastroenterología somos los que vamos por primera vez a aportar esa información. Tal cual. Sí, sobre todo cuando no estás en el grupo etario de hacer screening de mama. Cuando encuentras... Claro. Exactamente. 17 y 18 horas. Se está acoplando el teléfono con... Sí, estoy tratando de apagarlo. Estabas por los dos lados. Por los dos lados. Claro. Ahí está, bueno, buenísimo. Entonces, la verdad que súper productivo estuvo la charla, conciso y nos aportó un montón de datos. Bueno. Alejandra, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes y nada. Quería, digamos, como final decir que lo que me apasiona y nos apasiona a todos los que estamos en esto, en la medicina y en nuestra especialidad, es que siempre estamos aprendiendo, ¿no es cierto? Siempre hay cosas que nos sorprenden y digamos, los pacientes nos permiten aprender y los casos, ¿no? Para nosotros son casos, nos permiten aprender siempre y eso es extraordinario, ¿no es cierto? Sí, así que muchas gracias y felices fiestas. Felices fiestas para todos. Sandra, felices fiestas. Chao, chao, hasta luego.